Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores. La bienvenida a todos nuestros hermanos, a la familia de la fe que nos oyen en este momento a través de Radio Emisoras Armonía, en su dial a través de más de 50 estaciones, bien digo, alrededor del país, pero también a través de las redes sociales, quienes siguen las distintas plataformas, ¿no? Ya sea de YouTube, de Facebook y otras aplicaciones por donde también la señal de la radio se hace presente. Una vez más aquí en este programa de conversación entre hermanos y pastores, donde llevamos una conversación, un diálogo con un invitado. Tratamos de llevar un lenguaje sencillo de asuntos de teología, de asuntos de la vida práctica como creyentes y todos esos desafíos que tenemos nosotros los creyentes de manera diaria en torno a la iglesia local, en torno al trabajo. Son tantas las temáticas que en estos años Dios nos ha permitido enfrentar. Así que les damos a todos ustedes la bienvenida y por supuesto también, como cada ocasión en la cual nosotros nos reunimos, a nuestro invitado. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Fabricio Rodulfo. Él es líder de medios y recursos en español para Sovereign Grace Music. Quizás algunos lo conocen más ahora último, ¿no? Como Gracia Soberana Música. Tiene una licenciatura en estudios pastorales y adoración en el Boys College y vive con su esposa Courtney y sus 4 hijos en Louisville, Kentucky. Sirve también en el equipo de adoración de Sovereign Grace Church en Louisville. Así que te doy la bienvenida, querido hermano, a nuestro programa. Eduardo, por favor. Un placer estar por acá y perdona de antemano por el rompecabezas que te mandé, por el trabalenguas más bien que te mandé. No, está bien. Así uno va también aprendiendo. Hace poco estuvimos también con un hermano pastor también de Estados Unidos y créeme que su currículum era mucho más difícil de poder pronunciar para mí. Así que no pierde cuidado con eso. Bienvenido Fabricio, gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros. Te doy el paso para que saludes a nuestra audiencia. Como yo decía antes, obviamente acá en Chile el Ministerio de Armonía tiene más de 30 años, casi 35, pero hoy también gracias a las redes sociales tenemos la posibilidad de ir a toda Latinoamérica, incluso a veces hay personas que escuchan desde el otro continente, así que para que tú también te puedas presentar y saludar a los que nos están escuchando en este momento. Claro que sí, para mí es un placer estar aquí y de veras aprecio mucho la invitación. Como mencionaste, mi nombre es Fabricio Rodulfo, soy parte de Sovereign Grace Music, Gracia Soberana Música, donde buscamos proveer a la iglesia hispana, en específico, con canciones, recursos y entrenamiento centrados en Cristo para la iglesia desde nuestras iglesias locales. Y buscamos hacer eso a través de álbumes, sesiones de entrenamiento. Ahorita todo está en un lugar como muy de nacimiento. Apenas estamos como que estableciendo más nuestros fundamentos en cuanto a especialmente recursos y entrenamiento, ya que nuestra contraparte en inglés, Sovereign Grace Music, tiene casi 40 años haciendo esto. Wow. Apenas ahora, en los últimos 3-4 años, hemos estado tratando de construir algo similar en español. Primero que nada, para servir a nuestra familia de iglesias, nuestra denominación, Iglesias Gracia Soberana, pero más allá, servir a la iglesia latinoamericana y cualquier iglesia que desee cantar nuestras canciones. Y verdaderamente ha sido muy honroso, nos ha traído mucha humildad, como dicen en inglés, muy humbling, el hecho de que tantas iglesias fuera de Gracia Soberana busquen cantar nuestras canciones, iglesias que quizás han pasado por un proceso de reforma en su doctrina, en sus iglesias, y que están buscando canciones saturadas de la palabra de Dios, centradas en el Evangelio de Jesucristo, que exalten la obra de nuestro Redentor, y han encontrado nuestras canciones, porque encuentran no solamente esa solidez teológica, sino también encuentran una expresión emotiva, natural y que resuena con la cultura hispanohablante. Qué bendición. Bueno, te cuento que acá en Chile
la música y lo que ustedes están dando como material ha sido de mucha bendición. O sea, soy testigo de que las iglesias que uno un poco más conoce, e incluso donde yo participo, sus canciones están siendo de mucha bendición, de mucha edificación. Y entonces te insto, hermano, a seguir en ello. Me imagino que debe ser un gran desafío. Que el Señor siga dándoles a ustedes como equipo la gracia para seguir llevando adelante este trabajo que es tan importante, ¿no? Es tan importante la música dentro del contexto de nuestras iglesias evangélicas. Amén, sí, totalmente. Y de veras que aprecio mucho las oraciones porque aunque yo soy el único que en estos momentos está contratado como a tiempo completo para hacer esto, tengo un ejército de voluntarios alrededor mío que nos ayudan con traducción, edición, redes sociales. Bueno, hasta ahora yo he hecho casi la mayoría de todo, pero poco a poco se han ido integrando personas que me están apoyando para llenar esos huecos que yo verdaderamente, no, aunque quiera, no puedo hacerlo todo. Claro. Y sí, seguimos adelante y ahora, además de no solamente traducir nuestras canciones de Sovereign Grace Music al español, también estamos buscando escribir nuestras propias canciones en español. Entonces, bueno, seguimos con el deseo de servir a la iglesia. No nos proclamamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Amén. Bien, muchas gracias otra vez, Fabricio, por estar compartiendo con nosotros. Vamos a estar durante 4 episodios conversando, obviamente, del tema de la música dentro del contexto de nuestras iglesias cristianas evangélicas, pero de manera particular la propuesta es hablar de himnología. Yo creo que vamos a hablar un poco de todo, pero ¿por qué es necesario hablar de himnología? Porque a veces también dentro de una propuesta, digamos, más moderna de música, quizás vamos dejando atrás, ¿no? La importancia de los himnos. Bueno, himnología es básicamente el estudio de himnos, pero vamos a tratar de conversarlo contigo de una manera más llana, de una manera que todos podamos entender, y también de resaltar la importancia entonces de los himnos dentro de nuestra vida de iglesia, cuáles son sus particularidades. Y bueno, para eso, ¿no? Para eso quizás la primera pregunta importante con la cual podríamos empezar esta conversación es qué ejemplos tempranos, ¿no? de expresión musical y poética nosotros encontramos en el Antiguo Testamento como forma de adoración. Esa es una excelente pregunta y creo que antes de responder esa pregunta, porque muchas veces, bueno, nos vamos a qué es lo que hacemos nosotros. Claro. Y creo que nos serviría como iglesia enfocarnos en quién es Dios y qué ha hecho Él. Entonces me gusta mucho esta pregunta y voy a llegar a responderla. Sí. Pero antes de empezar, me gustaría explorar qué es lo que Dios ha hecho en cuanto a música. Hay un pasaje que me encanta en Sofonías 3:17 y es uno de los textos más conmovedores en el Antiguo Testamento sobre el carácter afectivo y redentor de Dios, ¿no? Lo voy a leer aquí, Sofonías 3:17, y estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se gozará en gran manera por ti, te renovará con su amor, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Entonces desde ahí, desde ese pasaje vemos Dios mismo canta. Y al ser creados en su imagen, nosotros reflejamos esa faceta de su carácter y de sus obras. Si Dios no cantara, nosotros no cantaríamos. Entonces, empezando por ahí, Él está con nosotros en una forma personal y activa. Él no está distante, Él no es indiferente. Él es un guerrero victorioso que libra en batallas a su pueblo, no se cansa de la derrota, sino que Él está en la victoria. Y no solamente eso, sino que se regocija con nosotros con cantos de júbilo. Esto implica gozo, expresado con gritos o cantos fuertes. Dios canta por amor a su pueblo redimido. Entonces, el canto no es solamente una expresión humana, sino también divina. Dios canta en amor, no porque necesite adoración, sino porque Él se deleita en su pueblo. Entonces, al hablar de este Dios que canta, también podemos ver no solamente al Padre, sino a Dios Hijo, Jesucristo, prefigurado en un pasaje como el Salmo 22, que esto lo vemos en Hebreos 2:12, donde se dice de Cristo, en medio de la congregación te cantaré himnos. El gozo de Dios cantado por su pueblo anticipa esta alegría trinitaria de la redención
consumada. Entonces, vemos a Dios en sus personas, en su carácter y en su naturaleza, siendo un Dios que canta. Y no solamente eso, sino que en Job 38, 4 al 7, vemos la creación como el escenario del canto, podríamos decir. Cuando Dios le responde a Job, le escribe la creación del mundo con imágenes musicales. Y esto me encanta porque dice, y voy a leer aquí Job 38, 4 y 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Ahora, aunque no dice que Dios mismo cantaba, sí presenta la creación como un evento lleno de canto y júbilo cósmico. Las estrellas del alba posiblemente significan ángeles o cuerpos celestes personificados, cantaban, lo que sugiere que la creación fue recibida con adoración y gozo. Aquí otra vez vemos el creador, nuestro Dios, no es un agente frío, sino que Él es un artista rodeado de aclamación. Más adelante, en el Salmo 4, vemos la creación como una sinfonía de Dios. Este es un salmo que es una meditación poética sobre la creación y termina así en el verso 34. Sea para el Señor mi meditación agradable, yo me regocijaré en el Señor. Aquí el salmista está contemplando la creación y responde con alabanza. Entonces vemos a Dios mismo a través de todas estas cosas siendo el Dios que canta. Y hay una imagen que me encanta que C.S. Lewis la utiliza en su libro de las Crónicas de Narnia, del sobrino y el mago, donde habla de una manera muy poética de cómo se imagina a Dios creando, bueno, en este contexto a Aslan, a la figura de Aslan creando el cosmos. Y voy a citar aquí el libro, dice, en la oscuridad algo estaba sucediendo al fin. Una voz había comenzado a cantar. Estaba muy lejos y Diggory encontraba difícil decidir de qué dirección venía. A veces parecía venir de todas las direcciones a la vez, a veces casi pensaba que venía de la tierra debajo de ellos. Sus notas más bajas eran lo suficientemente profundas como para ser la voz de la misma tierra. No había palabras, apenas había una melodía, pero era, sin comparación, el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Era tan hermoso que apenas podía soportarlo. A medida que la canción continúa, se unen otras voces en armonía y el cielo se llena de estrellas. Y dice, entonces sucedieron dos maravillas al mismo tiempo. Una fue que la voz fue repentinamente acompañada por otras voces, haciendo como alusión a este pasaje de Job. Más voces de las que no podría contar estaban en armonía con ella, pero mucho más altas en escala, voces frías, vibrantes, plateadas. La segunda maravilla fue que la negrura sobre sus cabezas de repente se llenó de estrellas. Esta representación de la creación de Narnia a través del canto de Aslan refleja la idea de que la creación es un acto de belleza y gozo, aunque sabemos que la Biblia no describe a Dios cantando al crear el mundo. C.S. Lewis utiliza esta imagen para transmitir la majestuosidad y la alegría de la creación divina. Entonces, habiendo establecido que Dios es un Dios que canta alegóricamente, aunque quizás literalmente al crear este mundo de música, vemos el primer canto en las Escrituras en la liberación del pueblo de Israel del Mar Rojo. Y cuando salen, esto lo vemos en Éxodo 15, del 1 al 21. Después de que Dios libera a Israel del ejército egipcio al atravesar el Mar Rojo, cantan al Señor porque ha triunfado gloriosamente y al caballo y su jinete arrojó al mar, dice. Miriam toma un pandero y junto con otras mujeres danzan y cantan una repetición del estribillo. Entonces, al ser esta la primera canción registrada en la Biblia, nos muestra cómo nuestras canciones siempre son una respuesta a el carácter de Dios, la persona de Dios y las obras de Dios. Después, mientras pasamos más a través de las Escrituras, llegamos al cántico de Débora y Barak, que en contexto esto fue después de la victoria sobre Sísara y los ejércitos de Sísara. Este era un poema épico que relata con detalles la intervención divina en la batalla. Y la adoración aquí celebra la justicia de Dios y honra a los que actuaron con valentía. Muestra también cómo la poesía o este canto puede ser un medio para transmitir memoria colectiva y gratitud. Y eso vemos en las canciones que tenemos ahora. O sea, no solamente estamos cantando un canto individualizado, aunque quizás pueda haber una tendencia moderna y podemos hablar más de eso más adelante, a individualizar la adoración. En la historia de la iglesia, desde el principio, la adoración ha sido primordialmente un acto comunitario.
Luego de aquí entramos al área más común, más conocida, que son los Salmos de David. Muchos de ellos fueron escritos por David en diversas etapas de su vida, como pastor, como guerrero, como rey, siendo perseguido por Saúl. Y estos salmos expresan una amplia gama de emociones: gozo, arrepentimiento, angustia, alabanza, asombro. Tenemos salmos como el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo increíble de estos salmos, aunque muchos de ellos tienen ese aspecto individual, todos los cristianos podemos resonar con las verdades que son proclamadas. Entonces todo eso se puede contextualizar a la iglesia reunida como una, ¿no? Entonces los salmos técnicamente e históricamente son el himnario de Israel. Es el libro de canciones de Israel. Ofrecen una teología rica de la adoración, centrada en Dios como rey, como salvador, como pastor, como refugio. Y muchos de estos salmos explícitamente dicen que fueron hechos o escritos para el director de música, ¿no? De ahí en más vamos al resto del Antiguo Testamento y vemos el cántico de Ana en 1 Samuel 2, del 1 al 10, donde Ana canta después de que el Señor le concede a su hijo Samuel. Ella está celebrando la soberanía de Dios y su justicia y poder para él levantar al humilde. Y es un modelo temprano de adoración personal que también obviamente tiene su aspecto colectivo más adelante en la historia de la iglesia, pero en específico anticipa el cántico de María en Lucas 1. Entonces existe esa como sombra y cumplimiento en el Nuevo Testamento inclusive de esta canción. Y ya más adelante obviamente se dedica el templo y la música levítica en Crónicas, se organizan los músicos, hay varios pasajes, perdón, y aquí ya hay un modelo más ordenado en cuanto a la adoración musical en el templo. Y ahora cabe diferenciar entre el templo y la sinagoga. Hay ciertas cosas y ciertamente hay debates en cuanto a esto de qué aspectos de la adoración eran del templo y qué aspectos de la adoración eran de la sinagoga y por ende cuáles aspectos entonces ahora tomamos a la adoración en el nuevo pacto. Pero igual podemos hablar más adelante de esto. Sí, hay otro perdóname, ya me lo termino con, No, con, sigue, esta, por favor. con esta trayectoria del Antiguo Testamento. Luego vamos al Cántico de los Redimidos, en Nehemías 12. Aquí están celebrando la reconstrucción del muro de Jerusalén. Entonces, ahí en Nehemías 12:31 dice que se organizan grandes coros que daban gracias. Y está esa respuesta de alabanza, lo que conocemos ahora, que es acción de gracias. Y marchaban en procesión sobre el muro. Entonces, esto muestra otra vez las obras del Señor en restaurar el pueblo, la adoración del pueblo, y se responde con adoración. Luego, el último que tengo aquí son las lamentaciones y los poemas proféticos. Y lamentaciones es interesante porque eran poemas donde Jeremías está llorando sobre la caída de Jerusalén. Y aunque son poemas de dolor, también expresan adoración por medio de reconocer que el justo juicio de Dios se ha hecho, pero que también hay esperanza en su misericordia. Me encanta este pasaje de Lamentaciones y en inglés hay una canción, en español no sé, creo que quizás haya una canción basada en este pasaje, pero Lamentaciones 3:22 al 23 dice: el fiel amor del Señor jamás se acaba, sus misericordias jamás terminan, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces vemos que lo más natural siempre ha sido el responder a Dios por sus obras, su carácter y su persona, por medio de canciones y alabanzas. Entonces, desde sus comienzos, el pueblo de Dios ha usado la música, la poesía, el canto para responder a esto. Y la adoración en el Antiguo Testamento no es solo ritual, sino es profundamente emocional. A veces como que tenemos cierto concepto del Antiguo Testamento que es como frío, separado, como que no entendemos muy bien, pero había un involucramiento íntimo con esta expresión de desbordamiento de ya sea gratitud o lamentación por lo que el Señor estaba haciendo en esos tiempos. Entonces, todas esas expresiones anticipan la adoración neotestamentaria en espíritu y en verdad, que es centrada en Cristo. Qué tremendo, qué tremendo. Qué buen resumen nos has hecho, hermano, para un poco entender eso desde el Antiguo Testamento y este concepto, ¿no?, del Dios que canta, y como nosotros somos hechos a su imagen, ¿sí? Por lo tanto también cantamos, y como el pueblo de Dios, digamos, desde muy temprano comenzó a cantar, como decías tú, por quién es Dios y por lo que Él ha hecho.
Muchas veces también nosotros solemos no vincular la gratitud, ya sea a modo de canción, solo con lo que Dios ha hecho, pero más allá de lo que Dios ha hecho, que lo reconocemos, es también por quién es Él, ¿no? Exacto. Sí, es muy fácil pasar de largo quién es Dios, como que asumimos. Bueno, pues sí, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y no pasamos suficiente tiempo admirando su persona y su carácter. Yo creo que hay ciertamente una tendencia y eso lo ves en las canciones que son populares. Sí. Hay muchas canciones que dicen, me sacaste de esto y ahora soy feliz, y me libraste de esto y ahora puedo danzar. Claro. Lo cual hasta cierto punto es cierto, pero si esa es toda tu experiencia cristiana, te estás perdiendo de un 85% de la palabra, donde uno de los temas principales es el cómo Él ordena todo lo que sucede en el universo para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entre esas cosas está el sufrimiento. Y muchas veces, tristemente, tenemos esta mentalidad deficiente, triunfalista, de que una vez que soy cristiano, todo me va a ir bien. Entonces, gratitud, alabanza, alabanza, gratitud. Por eso tenemos canciones como Cristo mi sabiduría, que dice, Cristo mi sabiduría, me humilla no entender, tus caminos tan gloriosos, cada uno bueno es. Y ahorita ya se me olvidó la letra. Y a mí también, porque la yo la cantamos. traduje. Sí. Tú la tradujiste. Si me siento agobiado o ansioso en mi interior, que por gracia vea más claro, tú eres Dios, yo no lo soy. Yo no lo soy. ¿Y qué tantas declaraciones vemos en nuestras canciones de decir, yo no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué estoy atravesando esta tribulación, este sufrimiento, no sé si sea disciplina o si simplemente sea Dios orquestando esto para moldearme más a la imagen de Cristo, pero yo no soy Dios, tú eres Dios. Entonces el voltear nuestros ojos al carácter de Dios, como tú decías, quita nuestros ojos de nosotros mismos y nos quita ese ensimismamiento que tanto está presente en nuestra cultura actual. Absolutamente. Bueno, tú adelantaste algo, ¿no? Pero respecto de los salmos, cuando nosotros vamos a los salmos en el contexto del templo, ¿no? No sé si puedes agregar algo más respecto de cómo eso moldeó la función, ¿no? del canto en relación con Dios. Sí, o sea, los salmos se utilizaban en el contexto de la adoración congregacional y hay cierto debate en cuanto a cuáles se utilizaban. No sé si más adelante vamos a entrar en algo que es controvertido, pero es muy pocas personas lo sostienen, que es la salmodia exclusiva. Claro. Es decir, que solamente los salmos son las canciones aceptables en el culto dominical. Para cantarse. Una de los argumentos en contra de la salmodia exclusiva es que ni en la sinagoga misma, ni en el templo mismo, se cantaban todos los salmos. Había ciertamente un énfasis en cantar ciertos salmos, priorizar ciertos salmos, y entonces tenían un uso litúrgico y musical dentro del templo. Algunos se utilizaban en festividades y procesiones. Había salmos de ascenso gradual, había salmos de acción de gracias, coronación, había salmos de penitencia como el Salmo 51 en contextos de arrepentimiento y purificación. Se menciona el acompañamiento musical. Igual aquí hay debate en cuanto a si el acompañamiento aplica ahora hoy en día o solamente era para la época del templo. Yo tiendo a inclinarme obviamente bueno, creo que mi posición es moderada. ¿Ya? Yo no creo que debamos tomarlo así uno por uno exactamente. Creo que el Nuevo Testamento transforma el uso de los instrumentos a ser subordinados a las canciones que cantamos y no a estar en el mismo nivel que las letras que cantamos. Entonces la música pasa a tener un rol de apoyo más que un rol presidente, ¿no? Que está así presente y protagónico, gracias. A veces batallo en traducir literalmente en mi cabeza del inglés al español. Entonces se menciona el acompañamiento musical, nos enseñan cómo responder a Dios de una manera teológica y afectiva, nos forman espiritualmente. También, como decía antes, son una expresión comunitaria, no solamente son una expresión individual, sino somos todos declarando estos juntos. Entonces, realmente son un molde que nos da mucho
que podemos minar hoy en día para nuestras reuniones, para nuestra composición de canciones. Igual como te decía, no creo que la Biblia misma apoye la idea de que solamente los salmos sean cantados los domingos por la mañana, pero creo que muchas iglesias se beneficiarían de cantar más salmos o más canciones inspiradas por los salmos, por las temáticas de los salmos, por las palabras de los salmos, inclusive, porque el Señor mismo diseñó este libro para ser cantado por su pueblo, ¿no? Entonces, porque estos modelan una adoración rica y emocionalmente honesta, que es lo que mencioné ahorita, que hace como que mucha falta, ¿no? Cuando nos enfocamos mucho en este triunfalismo, pasamos de largo muchas áreas de nuestra experiencia: ansiedad, depresión, duda, queja, inclusive, orar. Y este es uno interesante, que son los salmos, se me olvida el término, imprecatorios, que es donde estás orando en contra de los enemigos de Dios. No tenemos muchas canciones, que ahora en el nuevo pacto obviamente sabemos que los enemigos de Dios no son grupos étnicos específicos, sino son, desde una perspectiva reformada, son el mundo, la carne y el diablo. Son los enemigos principales del cristiano, y podemos cantar en contra de los ataques del enemigo, en contra de la persuasión y la lujuria del mundo, en contra de nuestras propias pasiones que nacen de nosotros. Yo creo que eso también hace mucha falta, el reconocer eso. Entonces también los salmos nos proporcionan a nosotros es como esa base que tú decías, y es interesante, ¿no? Porque está en un extremo los hermanos que sostienen salmodia exclusiva, y quizás en el otro extremo quienes ni siquiera consideran los salmos como repertorio, digamos, para adoración comunitaria. Sí, no son relevantes. Y yo creo que parte de eso es porque, tristemente, muchas tradiciones han dejado que la música que utilizan y el lenguaje que utilizan en sus canciones se quede en los 1500 o en los 1600, cuando se recupera más el canto congregacional, que vamos a hablar de eso más adelante. Cuando encajonas tu estilo musical y tu estilo lingüístico a cierto siglo o cierta temporada de la iglesia, pierdes el elemento de inteligibilidad para tu iglesia actual. Entonces siempre tenemos que estar buscando cómo traemos estas verdades a mi iglesia en el contexto en el que yo me encuentro, no solamente como país en el siglo XXI, en 2025, sino la iglesia que el Señor me ha dado a mí, en la que yo estoy sirviendo. ¿Qué canciones musicalmente y líricamente van a servir a mi congregación? Y musicalmente no me refiero necesariamente al arreglo musical, me refiero a que si quitas todos los instrumentos y simplemente cantas la melodía y la letra, ¿qué canciones van a servir mejor a tu iglesia? Entonces, en ese sentido, los salmos se pueden ajustar de tal forma que encajen en nuestra cultura actual. Y creo que hay mucha labor por hacer en ese sentido. Bien, bien. Ahora, si avanzamos un poco ya hacia el Nuevo Testamento, ¿no? Y vamos a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Él ciertamente participó del canto. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Tú lo decías en la primera respuesta, ¿no? Pero ¿qué implicaciones tiene esto a nuestra comprensión de la alabanza? El hecho de que el Señor mismo no participara de los cantos. Sí, totalmente. O sea, Jesús mismo fue un judío fiel y sin pecado. Eso lo vemos en Hebreos 4:15. Él participó plenamente en la vida religiosa de Israel, incluyendo la tradición del canto, como tú decías, aunque los evangelios no nos ofrecen muchos detalles explícitos sobre su vida musical, por así decirlo. Hay evidencias claras y profundamente significativas de su participación en la adoración cantada. Y estas tienen implicaciones teológicas, cristológicas y prácticas para nuestra comprensión de la alabanza. O sea, Jesús cantó con sus discípulos, y esto está en Mateo 26:30, Marcos 14:26. Después de instituirlas en el Señor, leemos que dice, después de cantar un himno, salieron hacia el Monte de los Olivos en Mateo. En Marcos dice, después de cantar un himno, salieron del aposento alto para ir al Monte de los Olivos, que es básicamente lo mismo. Pero entonces, el himno que se menciona aquí, los eruditos piensan que lo más probable es que fuera parte del Jalel, que son los Salmos 113 al 18, que son tradicionalmente cantados durante la Pascua. Entonces, Jesús, en la víspera de su pasión, cantó sobre la misericordia, fidelidad y salvación de Dios. Cantó sobre sí mismo
y su misión redentora. Entonces, esto muestra que el canto fue parte integral de su comunión con el Padre y con sus discípulos. Jesús conocía, citaba y vivía los salmos. Jesucristo citó los salmos más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. En la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, que es el Salmo 22.1. En sus enseñanzas, él dijo también el Salmo 110, en Mateo 22, cuando dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha o a mi diestra. En Lucas 24:44, Jesús declara que los salmos, junto con la ley y los profetas, testifican de él. Entonces, Jesús no solamente cantó los salmos, los habitó, los cumplió, los encarnó. Y entonces su vida, su muerte y su acción le dan un nuevo significado a estas canciones del pueblo de Israel. Y algo que me encanta mucho es, ahorita lo mencioné anteriormente, que en Hebreos 2, del 11 al 12, nuestro Señor cita el Salmo 22:22. Él dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Entonces, él no es solamente el objeto de nuestra alabanza, a quien cantamos, sino que también es el que lidera nuestra alabanza. Él está tomando como el rol arónico, levítico, de ser nuestro líder de adoración. Y entonces, aunque usamos este término ahora de líder de adoración, líder de alabanza, nuestro verdadero líder de adoración, el que nos trae verdaderamente a la presencia de Dios, es Jesucristo mismo. Entonces, eso hace que la adoración sea ahora una adoración cristocéntrica y corporativa, donde Cristo está presente, liderándonos a la presencia del Padre. A veces escuchas gente decir: es que esa canción me lleva al trono, o es que ese solo de guitarra, inclusive peor, ese solo de guitarra me llevó a la presencia del Señor. O la manera en la que dirigiste las canciones me llevó a ver a mi Señor. Y realmente, cuando ponemos esas afirmaciones a la luz de la palabra, nos damos cuenta que el único digno de traernos a la presencia del Señor es Cristo mismo, por su obra redentora, por su vida sin pecado, por su muerte sustitutoria en nuestro lugar, y por su resurrección poderosa, trayéndonos, abriendo el acceso, ¿no?, para entrar a la presencia del Señor. Amén. Amén. Me quedé pensando en lo último que tú decías, respecto de ciertas participaciones en el ministerio de alabanza que se le atribuyen ciertas cosas, ¿no? Y también lo conecto con lo que decías antes, respecto de que nosotros, a veces también se da mucho de que la adoración o la alabanza tiene que ser algo así como muy, muy contenido, muy formal, casi sin expresión. Entonces, como muchas veces, lamentablemente, también somos los seres humanos, pasamos de un extremo al otro, ¿no? Y a veces, lamentablemente, también nos privamos de esta expresión o caemos en asuntos como los que tú mencionabas antes, de creer que determinada participación o instrumento es el que a nosotros nos va a generar algo, cuando debiese ser nuestro Dios, el carácter de Dios, su gracia sobre nosotros, sus bendiciones espirituales, en fin, eso es lo que a nosotros debiese despertarnos, ¿no? Incluso la capacidad de adorar libremente, obvio, siguiendo siempre un orden, ¿cierto? Pero hacerlo con libertad. Amén. Totalmente. Ahora, hermano, mira, bueno, hoy día estamos partiendo recién, pero otra vez estamos dándole mucho peso bíblico, lo cual agradecemos para una conversación que a veces no se le da tanto argumento bíblico. Así que, de manera personal y a nombre de lo que nos están escuchando, te agradezco esa solidez en la escritura para empezar esta primera conversación. Cuando vemos el asunto del canto, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, nos referimos a la congregación, a las iglesias locales del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Nosotros hay varios pasajes que nos demuestran eso, ¿cierto? Pero antes, quizás yo quisiera hacer un paréntesis aquí, porque quizás no todos los que nos están oyendo conocen bien qué es un himno. De hecho, si pensamos en creyentes quizás de 20, 25 años, no necesariamente están muy, muy familiarizados con esto de los himnos. Yo te confidencio que yo nací en un contexto pentecostal, donde lo que nosotros teníamos para alabar al Señor era un himnario, de más de 350 himnos que incluían ese himnario, digamos. Pero hoy día, la iglesia, digamos, con su, entre comillas, modernización, hay muchas iglesias que no tienen esta
idea de qué es un himno y qué particularidades pudiese tener. Y una vez que me ayudes con eso, ¿cómo nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento? Sí, totalmente. Bueno, en el sentido bíblico, empezando en tiempos antiguos, el himno no es simplemente una canción antigua o solemne, sino es una composición poética y musical dirigida directamente a un Dios, en el contexto grecorromano, en el contexto cristiano, a Dios mismo, para alabar su carácter, sus obras y su gloria. Entonces, eso en términos concretos se diferencia en la época de la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, con el ambiente grecorromano, en que estos cantos de exaltación ya no se ofrecían a estos dioses paganos, sino a Jesucristo mismo como Dios. Amén. Entonces son canciones exaltando a Cristo mismo. Entonces, no solamente eso, sino que también al desarrollarse la identidad de la Trinidad, se empieza a cantar a la Trinidad, ya que tenemos una revelación progresiva de que Dios mismo se revela como tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, iguales en deidad, iguales en poder, y que se vuelve el centro de nuestra adoración. Entonces, hay fragmentos en el Nuevo Testamento de himnos o de ejemplos de himnos. Y obviamente Efesios 5 y Colosenses 3 hacen las tres divisiones de himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales, que podemos quizás hablar de qué es cada uno, pero en cuestiones de himnos, en el contexto, según lo que yo he estudiado, y creo que la evidencia es contundente, se refieren a canciones cristológicas. Entonces, ya cuando vamos a los textos del Nuevo Testamento, Filipenses 2 del 6 al 11 salta, ¿no? Claro. Donde se habla del nombre sobre todo nombre. O Colosenses 1:15, donde habla de la preexistencia de Cristo y se alaba su obra en la creación, ¿no? Que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, y está reconciliando el cosmos a sí mismo. O también en 1 Timoteo 3:16, donde se habla de que es como un poema, un credo, que dice que Él fue manifestado en la carne, vindicado por el Espíritu y todo ese tipo de cosas. Todos estos se creen que son himnos muy tempranos de la iglesia, que ya se estaban adoptando para el canto congregacional. Y si lo piensas naturalmente, esa es una respuesta súper obvia a la revelación de Dios. O sea, si estás en una etapa de la redención donde Dios se ha revelado a sí mismo como Cristo, como que Cristo es Dios, tus canciones y tu respuesta va a reflejar eso. O sea, no tiene sentido de que nos quedemos en el mundo de las sombras, cuando en la palabra misma se nos ha dado la revelación completa de quién es Cristo, de quién es el Espíritu. Entonces, la adoración trinitaria es lo más natural, el cantar santo, 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 ¿no? Entonces, a través de la historia de la iglesia, después de estos tiempos, se empieza a hacer un poco más común la práctica de la himnodia, que es la creación de himnos. La himnología, como decías antes, es el estudio de los himnos, pero la himnodia es la creación, elaboración y el conjunto de estas canciones, ¿no? Y llegamos a alguien como Ambrosio de Milán más adelante, que crea la estructura que ahora conocemos como el metro común o la medida común, que es 4 líneas de 8 sílabas. Ya. Ta, 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 ta. Y ese es como que un himno muy antiguo que dio como estructura a los himnos que se desarrollaron más adelante en la historia de la iglesia. Pero siempre han sido parte de lo que hacemos como iglesia, y de nuestra respuesta específicamente a quien Cristo es. Y también tienen un fuerte componente, ¿no? También de traspaso doctrinal, por lo mismo que tú decías, ¿no? Porque exalta, ¿no?, el carácter de Cristo, y también la música tiene esta particularidad, tú lo sabes bien, de poder ser ese canal que a veces incluso no, digamos que en la palabra solamente hablada no tiene tanto impacto, pero en cambio cuando es apoyado sobre una melodía, es mucho más fácil retenerla. No sé si me explico. Sí, totalmente. Sí, eso, o sea, la cualidad didáctica y pedagógica de las canciones, como mencionaba ahorita, inclusive Ambrosio de Milán, él utilizó sus canciones para luchar contra el arianismo en su tiempo. Ajá. Porque los arrianos también estaban usando canciones
para traer a la gente a sus ondas, ¿no? A sus creencias incorrectas. Entonces, él se dio cuenta, este método tiene un poder pedagógico que tenemos que usar como iglesia, de instruir, de traer teología y doctrina a las personas. O sea, cuando te vas de la iglesia, no te vas cantando el sermón del pastor, te vas cantando las canciones que cantaste, ¿no? Claro. Y bueno, ahí otro, lo vamos a hablar más adelante, pero también la conexión que debe existir, ¿no? Entre las canciones que cantamos y lo que se está predicando en el púlpito. Tiene que haber una conexión ahí para que se refuerce este aprendizaje del cual los himnos y las canciones, las buenas canciones, nos permiten acceder. Estamos aquí Entre Hermanos y Pastores conversando con el hermano Fabricio de Música Gracia Soberana. Le agradecemos el tiempo. Estamos teniendo una muy buena conversación respecto de lo que es la himnología, sus alcances. Hemos visto un panorama bíblico de aquello, así que si usted llegó recién, se está sintonizando recién, escuchando recién, le invitamos para que también pueda posteriormente escuchar nuevamente este programa que va a quedar allí en las plataformas de radio emisoras Armonía. ¿Cómo influyó la tradición judía en el canto, en el desarrollo de la himnodia cristiana temprana? Tú algo me parece que mencionaste recién. No sé si quieres agregar algo más. Sí, totalmente. O sea, el punto de inicio fueron los salmos, que ya formaban parte de la expresión musical de esas congregaciones del Nuevo Pacto. Pero en respuesta a la revelación específica de Dios en Cristo Jesús, surgen himnos que hablan de la grandeza de Cristo mismo, de quién es Él, que están llenos de doctrina, que están llenos de doxología también, en una respuesta a esa revelación de Cristo. Entonces, el canto siempre fue una parte central de la vida de la iglesia, no solamente en la sinagoga y en el templo, sino en las iglesias primitivas. Interesantemente, la música la música instrumental no formó parte realmente del canto congregacional. Y una de las razones principales fue por el hecho de que la iglesia estaba perseguida por los primeros 400 años de su existencia. Imagínate, están aquí reunidos y estamos tratando de estar reunidos en silencio. No vas a tener una batería y címbalos resonantes. Porque, bueno, te encuentran, ¿no? Y ya, pues ya, tú sabes lo que pasó. Y aunque había mucha valentía, no estaban tratando simplemente de entregarse a sí mismos, ¿no? Entonces, con el proceso de la iglesia crecer y ser aceptada por el Imperio Romano, o ser aceptada como la religión del Imperio Romano. Entonces se empiezan a adoptar poco a poco instrumentos musicales. Eventualmente llegamos al siglo VIII y el órgano se introduce, no con poca resistencia, porque realmente había cierta resistencia de ciertos sectores que pensaban que el órgano era un instrumento diabólico, básicamente, que no es diferente a lo que hemos experimentado en la época actual con la introducción de baterías, guitarras eléctricas, sintetizadores. La historia se repite. Sí. O como dicen, la historia no se repite, pero rima. Me gusta esa frase. Entonces, sí, o sea, la adoración de la sinagoga, del templo, afecta la adoración cristiana temprana, pero realmente hay cierto desarrollo que ocurre al Dios mismo revelarse más por completo en Cristo Jesús y en su Espíritu. Es interesante eso que mencionaba respecto de la iglesia en sus primeros 300 años, como también los factores fueron también restringiendo un poco la expresión, pero una vez ya que eso pasó, digamos, empezó a formar algo distinto. Estimado hermano, mira, ya estamos casi terminando, pero a mí me gustaría que tú dedicaras unas palabras a los hermanos que nos están escuchando. Sobre todo, nosotros siempre queremos dar este énfasis al cerrar el programa respecto de la iglesia local. La iglesia local y la importancia que tiene una adoración centrada en Cristo, una adoración que se rija por lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. No sé si nos puedes bendecir con algunas palabras al cierre de esta emisión. Sí, totalmente. La iglesia a veces podemos enfocarnos mucho en todas las cosas que están sucediendo que no nos gustan o que nos gustaría que fueran diferentes. Independientemente de qué iglesia pertenezcas, de qué denominación. Yo lo he experimentado en mi propia iglesia, siendo una iglesia a la que amo y aprecio y estoy de acuerdo con todo lo que se hace. Pero el Señor nos ha dado el privilegio de reunirnos como su esposa
para ser edificados mutuamente, para ser alentados, para ser empoderados para el ministerio que el Señor nos ha dado en el mundo, para proclamar su evangelio. Y Él mismo se da a sí mismo a través de su palabra, a través de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, para darnos gracia, para empoderarnos para este llamamiento que nos ha dado. Y mi llamado, mi ánimo, mi aliento quizás sería si sientes que no estás muy emocionado o muy alentado por ser parte de lo que está pasando en tu iglesia local, pídele al Señor que quite tus ojos de ti mismo y que los centre en qué es lo que está haciendo Él mismo por medio de ese grupo de personas imperfectas, por medio de los músicos imperfectos que el Señor le ha dado a tu congregación. Igual quizás las canciones que se cantan no son las mejores, no tienen la mejor doctrina o no son suficientemente claras. Hay una frase que me gusta mucho de un autor que se llama Harold Best, que dice: el cristiano maduro es fácilmente edificado. Entonces, mi ánimo es que seamos fáciles de edificar, sea donde sea que nos encontremos, que veamos dónde está Dios obrando, dónde hay evidencias de su gracia en las personas que Dios ha puesto alrededor nuestro para edificarnos y para alentarnos los unos a los otros y construirnos en ese edificio que es habitado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, amemos la iglesia local y entreguémonos a servirla y a ser edificados los unos a los otros. Amén, amén. Muchas gracias, Fabricio. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando, ahondando un poquito más en este tan interesante y necesario tema como es los himnos, la adoración, la alabanza congregacional, y esperamos también que conforme avancemos más hermanos se nos puedan sumar a este espacio, a esta hora de conversación aquí entre hermanos y pastores. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les guarde. Bendiciones. ¿Quieres volver a escuchar este programa? Encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.